¿Aló, aló? ¿Se escucha bien? Sí. Perfectamente. Bueno, yo soy Juan Carlos Sáez, el director gerente de la editorial que lleva mi nombre. Y por supuesto no voy a quitarle mucho tiempo porque Andrea y Jaime son los invitados estelares de esta presentación. Pero nunca dejo de decir algo yo cuando presento un libro nuestro, porque siempre hay una razón para editar un libro. Si me lo permiten, quisiera empezar por lo más extraño, porque esta es, antes que nada, una historia de sincronicidad. Un día me escribe Andrea Díaz Muñoz. Me cuenta que en Lolita, la librería de Francisco Muat, le recomendaron conversar conmigo. Nos llamamos por teléfono, lo primero que me menciona ella es su apellido y me detengo, porque solo conozco a una persona que lo lleva. Es el apellido materno de un gran amigo de toda la vida, ya puedo decirlo porque tengo edad suficiente, Fernando Contardo Díaz Muñoz, aquí presente. Le pregunto a Andrea si son parientes. Me responde que no lo sabe porque no los conoce. Y aquí viene lo inquietante. La historia que hoy publicamos comienza exactamente igual. Andrea se topa por azar con una noticia que enlaza su apellido con un crimen. Un apellido que la conduce a un rostro familiar en una vieja fotografía y de ahí a Corina. Es decir, el libro nace también de una coincidencia y a mí ese libro me llegó envuelto en otra. Esto es precisamente lo que Carl Jung llamó sincronicidad, la ocurrencia simultánea, significativa de hechos que no guardan entre sí ninguna relación causal y que ninguna probabilidad razonable alcanzaría a explicar. No es magia, es sentido emergiendo donde no lo buscábamos. De ahí en adelante la relación entre autora y editor fluyó con una facilidad rara. Quizás en las coherencias del universo no cabía otra posibilidad, y aquí estamos. A mí no me corresponde hablar del libro, para eso están quienes lo presentan y sobre todo su autora. De él diré solo una cosa, y es personal. Corina cambió mi manera de entender el derecho. Yo me formé, como casi todos los de mi generación, en una cultura jurídica de raíz androcéntrica, pensada desde y para una mirada masculina, que se presentaba a sí misma como neutral. Leyendo esta historia me cayó la teja, como decimos vulgarmente en Chile, y rompí algunas de las cadenas que todavía me atan a esa cultura patriarcal. Permítanme detenerme un segundo ahí porque creo que en este punto está lo más hondo de esta sincronicidad. Corina fue la primera mujer condenada a muerte en Chile. El subtítulo de este libro lo dice todo: una mujer, no un crimen. Esa es la tesis entera, una justicia androcéntrica. No la vio a ella, vio solo el delito y lo redujo a él. Más de un siglo después, una mujer de su propia sangre, jueza penal por lo demás, vuelve sobre este expediente y por fin la mira a ella. La descendiente de la homicida es hoy quien administra justicia y lo hace con la perspectiva de género que a Corina jamás se le concedió. Si eso no es sincronicidad, no sé qué es lo que sea. El universo se tomó 3 generaciones para cerrar el círculo y devolverle a esa mujer una mirada justa. Porque la justicia con perspectiva de género no es una moda ni una concesión. Lo aprendí yo ahora. Es sencillamente aprender a, a ver a la persona entera, donde antes solo se veía un caso. Quiero terminar agradeciendo a Andrea Díaz Muñoz, la autora y egresada de esta facultad, por la valentía de mirar de frente el capítulo más oscuro de su familia y convertirlo en luz. Agradecerle también la confianza que depositó en nosotros para la publicación de este libro. Quiero agradecer a Jaime Ales, abogado y académico, que nos acompaña en esta presentación con su palabra.
porque además Jaime y a mí nos une una historia. Yo era amigo de su padre, pero su padre era un gran amigo de mi padre. Y nos encontramos en una conversación en que casualmente también había una sincronicidad. Jaime tuvo que ver con un caso que probablemente va a contar, quizás no, no sé, que también requería de una perspectiva distinta que solamente la mirada del crimen involucrado. A Pablo Rubio, director de egresados y académico responsable de este encuentro, y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por abrir el Auditorio Alessandri a esta conversación. Es interesante además que este lugar y este evento tenga ocasión y se denomine Legisarte, porque sin saberlo yo, le propuse yo a Andrea que este libro debía ser ilustrado. E hicimos una linda edición, que es más cara que las normales, por eso ustedes se pueden haber impresionado un poco por el precio, porque hay arte, es una inversión grande que hicimos, Andrea, de desarrollar 20 imágenes que ilustran bellamente este libro. Voy a simplemente decir como editor que soy crítico de mí mismo, que la imprenta no logró el tono que yo quería de las imágenes, pero sin embargo las imágenes vistas con detalle se dan cuenta que son preciosos trabajos de arte, de modo que aquí se une muy justamente la idea de arte con una historia, una novela, una vida, una biografía y algo de jurisprudencia. A ustedes también les agradezco porque siempre es difícil moverse después de una jornada de trabajo y también entonces les deseo que la sincronicidad los siga encontrando. Muchas gracias. Jaime Ales, entonces, tiene la palabra para ir. Gracias, Juan Carlos. Andrea, Juan Carlos, saludos a todos los presentes. Yo le puse un título al texto que voy a compartir con ustedes. Se llama Corina, un caso de injusticia. Regreso esta tarde a esta facultad en la que aprendí a luchar por la justicia, por la libertad, por la vigencia del derecho, por los derechos humanos. Grandes maestros como Eugenio Velasco, Francisco Cumplido, Sergio Politov, Máximo Pacheco, Jorge Guzmán Dinator, León Greenberg, que fueron profesores míos, me mostraron una ruta de compromiso que he seguido hasta hoy, después de 54 años de egresado y 53 años de abogado, profesión que ejercí en momentos muy difíciles para el país. Concurro a este lugar a presentar el libro Corina, de Andrea Díaz Muñoz, jueza en lo criminal de Santiago. Cuando Gustavo Díaz Muñoz Rojas, su padre, mi amigo y camarada en los años universitarios, entró a estudiar Derecho, no sabía que su abuela, Corina Rojas, había sido la primera mujer condenada a muerte en Chile, víctima de un atroz proceso por un asesinato que ella confesó haber cometido mediante un sicario. Gustavo no sabía, pero sin embargo buscó en el derecho respuesta para una sociedad de injusticias como la que vivíamos y se sumó a un proyecto de transformaciones profundas de la sociedad chilena, un acto reparatorio de la estirpe. Cuando su hija Andrea, la autora de esta obra, estudió Derecho, tampoco lo sabía,
pero guiada por su inconsciente. El alma sabe, decimos los que trabajamos como terapeutas de vida pasada. No solo quiso ser abogado, sino además ejercer la judicatura en materia criminal. Ha sido su oportunidad de concurrir a la reparación de injusticias. Sin conocer la historia de sus ancestros, se fue introduciendo en un sistema que poco a poco ha ido considerando los derechos del procesado de un modo más respetuoso y humano, después de tantos años de vigencia de un abusivo sistema inquisitivo. Porque la historia de las familias pesa, como pesa la historia del país, como nos pesa la genética, como nos pesa y condiciona la cultura en la que estamos inmersos. Los círculos deben ser cerrados. Y lo que ustedes leerán en el libro es un acto de reparación para el bisabuelo asesinado y para la bisabuela que no tuvo el juicio justo que le correspondía. Estoy convencido de que hasta los peores criminales tienen derecho a un juicio justo. Eso me enseñaron mis maestros de derecho en esta casa. Corina Rojas fue la primera mujer condenada a muerte en Chile en un proceso judicial. Fue acusada y condenada por haber encargado el asesinato de su marido. Por el hecho de haber tenido un amante mientras estaba casada, fue maltratada por la prensa, la policía y por el aparato judicial, considerando que ella, una mujer, había osado ofender al marido con esa conducta y luego encargar su muerte para quedarse con el hombre que ocupaba su atención y su amor. En una sociedad machista, oligárquica, con un sistema procesal inquisitivo, como dije, para muchos puede ser un resultado obvio, como si no se pudiera pedir otra cosa en una época en que la arbitrariedad de los poderosos no tenía contrapeso y la respuesta de los gobernantes, todos masculinos, a las voces de protesta de las mujeres, de los pobres, de los trabajadores, de los jóvenes, era siempre la de aplastarlos con la represión o castigarlos de cualquier manera que significara marginarlos de la sociedad. Puede ser que las cosas sean así, puede ser obvio. Las injusticias han estado presentes a lo largo de toda la historia humana. Los poderosos, por la fuerza de las armas y del dinero especialmente, se han beneficiado de ello, llamando justicia aquello que los beneficia y libertad aquello que les permite tener esclavos o someter a otros para que los sirvan. Pero ya en épocas antiguas hubo siempre voces que se alzaron en contra de esos poderosos, a sabiendas que podían ser reprimidos, perseguidos o asesinados. Pienso en Juan el Bautista, reencarnación de Elías según Jesús, su primo, en los perseguidos por los que se tomaron el poder en las luchas por la independencia, en las víctimas de las dictaduras de nuestro continente. Alzar la voz hoy, siglo XXI, más de 100 años después, en este caso de Corina Rojas, no es irrelevante, pues permite situar de nuevo la discusión en momentos en que podemos ver a algunos que, escudados en sus privilegios históricos y económicos, obtienen ventajas procesales que incluso les permiten ocultar su identidad por orden judicial, pese a que igual terminará trascendiendo porque las redes sociales, algo positivo tienen esas redes, hacen irrumpir verdades que los poderosos quieren ocultar. Quiero decir con claridad que si Corina fue condenada a muerte por ser mujer, por haber sido adúltera, lo que es evidente en la lectura de los antecedentes que nos proporciona el libro de Andrea Díaz Muñoz, no fue la única injusticia de esa judicatura que hacía genuflexiones al poder. Las cortes, incluida la Corte Suprema, se humillaban ante los oligarcas y emitían sus fallos como excelsos actos de rendición a los poderosos, a los políticos y a los dueños del dinero.
Menciono a título de ejemplo un caso que perturba mi entendimiento, pero que todos dan por perfecto, porque fue condenado a muerte y fusilado Roberto Barceló Lira, acusado de haber dado muerte a su esposa Rebeca Larraín. La condena surgió desde las manifestaciones encabezadas por la escritora Inés Echeverría Bello, amiga personal del presidente Arturo Alessandri y pariente de la fallecida. Desde el primer momento se supo que Barceló sería condenado a muerte, y la prensa, los libros publicados por la oligarca agitadora llamada, entre comillas, opinión pública, hicieron pesar el hecho de que la víctima haya sido una mujer abusada por su marido. No tuvo defensa Barceló Lira, no tuvo alternativa. Y cuando la acusada y la abusada y maltratada Corina Rojas decide dar muerte a su marido, ¿no hay algo que pensar al respecto? ¿No hay algo que reflexionar respecto de la misma situación? ¿No fue defensa propia entonces la de Corina Rojas a raíz de los malos tratos permanentes? La jueza en lo penal, autora de este libro, probablemente explicará en su exposición algunas de las atrocidades del proceso que ella destaca en el texto. Andrea Díaz Muñoz sugiere que si en esos tiempos se hubiera aplicado lo que ahora se llama enfoque de género, probablemente no hubiese sido condenada a muerte. Puede ser, no lo discuto. Tal vez ese enfoque, con otro lenguaje, fue lo que las organizaciones femeninas de la época, que no eran pocas, transmitieron al presidente Juan Luis Sanfuentes, hombre con excepcional sensibilidad social, quien finalmente indultó a los condenados a muerte en el proceso. Pero ese mismo enfoque de género, encabezado ya no por mujeres de sindicatos y cooperativas, no ya por mujeres del pueblo, sino por una líder oligarca, condujo a la condena a muerte de Roberto Barceló. Pero así como el peso cultural del momento y el peso del poder inducen con facilidad a cometer injusticias en el ámbito de la judicatura, cuando los jueces tienen conciencia, pueden actuar de manera diferente. No son muchos los casos, pero se me han venido dos a la memoria. Cuando Teresa Izquierdo estaba detenida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Militares, fue citada a declarar a una fiscalía militar. Ella estaba incomunicada y presa sin que sus familiares supieran dónde estaba. Sus guardianes, agentes de los servicios de la dictadura, que la habían mantenido incomunicada, con los ojos vendados, negando incluso la detención y que además la torturaron, tuvieron que llevarla a un tribunal. Esperaron una fiscalía militar. Esperaron mientras ella declaraba en una sala especial. Cuando terminara la declaración, debían regresarla al cuartel secreto para seguir sometiéndola a torturas en el régimen de incomunicación en que estaba. Sin embargo, interrogada por la actuaria de esa fiscalía militar, no se encontró responsabilidad alguna respecto de lo que se le acusaba. La actuaria le llevó la declaración al fiscal militar, quien la leyó y ordenó la inmediata libertad. La actuaria cumplió la orden e hizo salir a Teresa por otra puerta, por donde no la verían los agentes que permanecieron esperando infructuosamente. Quiero decir, con conciencia, en plena dictadura se podía. El otro caso también sucedió en plena dictadura. Una mujer acusada de asesinar a su marido fue sobreseída por haberse acreditado defensa propia y de sus hijos menores de edad. El marido, suboficial de carabineros en retiro, trabajaba en la DINA. Día tras día,
Tal vez los más jóvenes aquí no saben lo que era la DINA. Un día se los podremos explicar. Día tras día llegaba a su casa y maltrataba a su mujer y a sus hijos, de hecho y de palabra, llegando a dar golpizas brutales. Una tarde llegó a su casa, golpeó a la mujer y esa vez además golpeó a un hijo que tenía unos pocos meses de edad. Se fue a la cama y se tendió. La mujer le dio a beber vino. Él bebió hasta que se quedó dormido. Entonces la madre de los niños maltratados, la esposa golpeada, tomó un martillo y le dio golpes en la cabeza hasta que se cercioró que había muerto. Acto seguido, llamó a la policía y se entregó. Presa por varios meses, fue defendida por una egresada de Derecho que estaba haciendo su práctica. Conocí el caso porque había sido procuradora de mi oficina profesional y me pidió que colaborara con ella en la defensa. Así lo hice sin figurar naturalmente. El alegato fue la defensa propia y de terceros. Y ese alegato fue acogido y la autora sobreseída en plena dictadura. Cuando un juez cree en su función, puede ejercer justicia. Permítanme decirlo, eso no es enfoque de género, eso es enfoque humano y jurídico. Aplicar la ley justa en consideración de las personas involucradas y del conjunto de hechos previos y simultáneos con el delito investigado. Eso es enfoque jurídico y humano. Ese es mi reclamo. Cuando la Corte Suprema, en un fallo redactado por Rafael Retamal, hombre a quien le tuve gran aprecio, renunció a conocer la sentencia de los tribunales militares en tiempos de guerra, una guerra inventada por la dictadura, perdón, se produjo un cambio de papeles. Una guerra inventada por la dictadura le permitió a él después, en una entrevista, decir que en ese fallo él había cometido un gravísimo error. En una conversación con él, a propósito del arrepentimiento que expresó en esa entrevista, le dije que producto de ese fallo fueron ejecutadas muchas personas, la mayoría de ellas completamente inocentes de los cargos que justificaron los fusilamientos. No podía callarme. Aplicar los derechos humanos, los principios de justicia, de consideración humana, más allá de que se trate de hombres o mujeres culpables o inocentes, es un criterio que debe ser irrenunciable para los jueces. Vemos con horror cómo los tribunales de justicia hoy, en este tiempo, actúan con tolerancia excesiva cuando el responsable de los hechos criminales es un oligarca que anda a 200 kilómetros por hora o un funcionario de la Armada que mata a muchas personas conduciendo un auto por donde no debe. Vamos al libro que inspira toda esta reflexión. Un libro que inspira esta reflexión vale la pena, porque inspirará probablemente reflexiones en otros sentidos a muchas personas que lo van a leer. La obra que estoy comentando tiene una forma literaria muy peculiar. Es una combinación del relato del autor en primera persona, de sus reflexiones, de su sentido de responsabilidad como parte de la judicatura. Con el relato, se junta con el relato novelado en que aparecen su bisabuela, Corina Rojas, y David y su bisabuelo, David Díaz Muñoz, junto al resto de los personajes de la trama real. Todo novelado. Ahí está la familia Díaz Muñoz, sus hermanos, la tía, los ancestros que hicieron fortuna. Ahí está Jorge, el amante, profesor de piano. Pensé que cuando el presentador original dijo que se dedicaba a la música, iba a decir que era profesor de piano. Instigador del fin del matrimonio y facilitador de los contactos para el homicidio. Él consiguió al sicario por interpósita persona, estafador consumado. Están los hijos de la pareja, entre ellos el abuelo de la autora,
está el asesino, el ejecutor del homicidio, las empleadas de la casa, los familiares de Corina, todos ellos dando vuelta allí, una hermana de Corina la que se va a hacer cargo de los hijos, todos ellos dando vuelta en un relato que es una novela, que está inserta en las reflexiones de la autora. Por eso digo que en esta combinación es una mezcla distinta de lo que es un texto literario habitual. Ella logra, la autora, usando su imaginación, su trabajo literario, traer a Corina hasta el texto escrito y hacerla hablar. Esta es la parte novelada. Ficción dirían los expertos, pero quienes nos dedicamos a la escritura sabemos que finalmente en toda ficción hay mucho de verdad. Corina, el juez, la policía, se van haciendo presentes en una historia creíble en lo ficcionado y realista en lo que emana del expediente que la autora del libro estudió a cabalidad. Probablemente las que aparecen en la parte novelada no fueron las palabras exactas de los personajes, pero por cierto los hechos son reales y el relato se va enriqueciendo con descripciones, acontecimientos, una vida entera de personas que interactúan en el mundo concreto. Es un libro bien escrito, que fluye en su escritura, donde se puede distinguir con facilidad ambas dimensiones del relato, gracias al trabajo del editor que se ocupó, entre otras cosas, de poner tipografías diferentes para distinguir al hablante. Este libro, publicado más de 100 años después de los acontecimientos, tiene importancia. El caso de Corina Rojas debe ser conocido en el siglo XXI y debe hacernos pensar hoy que en todo lo que está pendiente, los resabios del machismo, el poder oligárquico que se mantiene, las falencias de las personas que ejercen las labores judiciales, los errores procesales, el papel que juegan las comunicaciones plagadas de prejuicios que llevan a condenar anticipadamente al inculpado o a liberar injustamente a quienes están sometidos a los tribunales. La autora, bisnieta de la víctima, bisnieta de quien sufrió una injusticia atroz, bisnieta de quien murió a manos del sicario que la víctima del proceso contrató, víctima y víctima ambos, escribe todo esto en un momento en que estamos en la antesala de un gran cambio de era para la humanidad. Cada paso que damos hoy es un paso hacia la sociedad del futuro, hacia la construcción de una nueva forma de vivir. Y por eso lo que ella plantea es la necesidad del enfoque de género, del enfoque humano, del enfoque jurídico, del respeto a las personas que están involucradas, culpables o inocentes, hoy día resulta ser fundamental. Como fundamental es también mirar el pasado, para no volver a cometer errores, porque el error puede ser pasarnos al otro extremo, y hay que buscar cómo construir de una manera distinta, usando el pasado para que el futuro se abra con esperanzas. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Todos merecemos justicia. Todos debemos ser responsables de la libertad, la justicia, la solidaridad en escala planetaria, una nueva racionalidad y un sentido profundo de la paz. Les doy las gracias a Andrea y al editor por este libro, por haberlo publicado, y espero que todos ustedes lo compren y les sirva de reflexión. Muchas gracias. Bueno, quiero partir agradeciendo a todas las personas que me acompañan en este día, porque para mí es sumamente importante la presencia de ustedes, y no lo digo porque sí, lo digo porque realmente lo siento. Las invitaciones que yo extendí a cada uno de ustedes por WhatsApp, en forma telefónica, por correo, bueno, a mi familia presencial, obviamente, es porque ustedes han formado, cada uno de ustedes ha formado parte importante de mi vida, en los momentos buenos, no tan buenos, malos y muy malos. Y no solamente míos, sino que también de mi familia. Así que
Gracias a todos por darse el tiempo y por acompañarme en este importante evento del día de hoy. También quiero agradecer a mi presentador, excelente, no pude haber tenido otro presentador mejor, Jaime. Conocía bastante bien la historia del libro de Corina y además se pudieron dar cuenta que él también participó como abogado en un caso sumamente similar, pero con un resultado distinto, ¿verdad? Así que muchas gracias, Jaime, por haberte dado el tiempo, por conocer esta historia y por haber presentado mi libro. También a Juan Carlos Sáez, que no se malinterprete, pero a Juan Carlos yo siempre le decía, Juan Carlos, tú haces maravillas. Y me decía, no, si no soy yo, es mi profesión, es porque soy ingeniero, soy ordenado, metódico, pero yo creo que es él el que hace maravillas. Es una persona con la que me encantó trabajar y de verdad, Juan Carlos, espero que este no sea nuestro último proyecto. También a Pablo Rubio. Es bastante importante la participación de él para que yo pueda dar a conocer a través de este proyecto que se llama Legislarte, igual que al decano, ¿verdad? Pablo Ruiz Tagle, este proyecto, porque los abogados podemos hacer algo más. Todos nosotros tenemos una historia que contar, no me cabe duda. El tema es decidirse. Hasta Pablo tiene una historia bastante buena que contar. Espero que se decida y lo haga. Porque hay historias que merecen ser contadas, porque en el fondo uno aprende mucho de esta situación. Muchas gracias, Pablo, por haberme dado esta oportunidad. Por supuesto, a mis amigos, a mi familia, a mi marido, que fue el que me dijo, toma un taller literario cuando yo me decidí a escribir, y a mis 4 hijos, que han sido los principales críticos de todos mis cuentos infantiles, de mis cuentos cortos, quizás los aburrí más de la cuenta, pero muchas gracias también por haber criticado mis cuentos, por haber criticado mis libros y por haberse dado el tiempo para leer. Dicho esto, estoy bastante feliz de volver a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, porque acá a uno le enseñan a pensar que las leyes no están en el vacío, sino porque realmente las leyes existen porque hay que aplicarlas a las personas. Y como nosotros aplicamos esas leyes, es decir, con los valores y principios que acá nos enseñan, creo que comencé a forjar mi carrera como jueza. Pero ahora, si bien vengo desde otro lugar, ¿verdad? Vengo como escritora de mi primera novela llamada Corina, también creo que esta mirada crítica y analítica que nos entrega la universidad me permitió llevar a cabo este proyecto. Tal como dijo Jaime, Corina trata la historia de la primera mujer condenada a muerte en nuestro país en el año 1916 por haber planificado y llevado a cabo la muerte de su marido, ¿verdad? Ese es el hecho jurídico, ese es el dato histórico, ¿verdad? Desde ese momento, Corina se convirtió en una asesina. Eso no lo podemos negar. Pero la verdad es que yo quise saber en un momento determinado de mi vida quién era Corina antes de cometer este hecho. ¿Y por qué? Porque la verdad es que muchas veces en un expediente no cabe una verdad, no cabe una vida, solo cabe lo que es realmente jurídicamente relevante, lo demás se desecha. ¿Y cómo empezó estas ganas de escribir sobre Corina? Bueno, cuando yo cumplí 50 años, tuve un cambio en mi vida y decidí comenzar a hacer las cosas que realmente me gustan. Nada de compromiso, no aceptar invitaciones que en realidad no quería aceptar. También comencé a hacer proyectos de cosas que me hagan feliz. Quizás no postular a trabajos que no me gustan, sino que perfeccionarme en lo que a mí me gusta. Y dentro de esas cosas es escribir. Porque a mí siempre me ha gustado escribir, pero nunca tuve el tiempo de definirme y decir,
voy a tomar un taller literario, voy a publicar un libro y tengo una historia ahora importante que contar, la historia de Corina. Bueno, tomé un taller con Pablo Simonetti, comencé a redactar capítulo por capítulo, veo ahí que están mis compañeros, Santiago Vergara y Marcela, ahí. Me despedazaron mis compañeros, ahí yo creo que se sentaron separados para que no vean que existe como este complot entre ustedes. No, se los agradezco, porque gracias a eso yo creo que este libro pudo ser perfeccionado, ¿verdad? Fue un trabajo, en el fondo, Corina es un trabajo de todo, pasó por el taller literario, hubo críticas bastante constructivas, lo cambié una, la verdad, y 1000 veces. Y este es el resultado. Yo creo que tampoco para contarles toda la historia, pero Corina era una mujer muy, muy joven, casada con un hombre muchos años mayor que ella. Tuvo 4 hijos y la verdad es que Corina vivía en un matrimonio que no era nada de feliz, por diversas razones. Y en ese momento de la historia, 1916, las mujeres no tenían el poder de decidir sobre sus destinos. Es ahí cuando aparece otro hombre. Y este otro hombre no era precisamente un héroe, no era precisamente el prototipo del amor verdadero. Era un manipulador, un estafador, era alguien que hizo tanto poder mental sobre Corina que la terminó convenciendo que la única forma de poder conservar este amor y conservar la integridad física de este hombre al que el Corina sí amaba era deshacerse de su marido. Esto en ningún caso pretende justificar a Corina, pero yo creo que sí permite comprenderla, porque en ningún caso yo pretendo que ella haya sido absuelta, ¿verdad? Pero tampoco permite reducirla a la gravedad de la sanción que recibió y solamente a su crimen. Estamos muchas veces acostumbrados a definir a una persona por el peor hecho que ha cometido en su vida. Es una asesina, es una delincuente, es una traficante, pero la verdad es que ninguna vida cabe en una sola palabra. Y yo creo que si nosotros entendemos este principio básico que tenemos que comprender a quien nosotros tenemos al frente, nos hace ser mejores jueces, mejores historiadores, mejores escritores y sobre todo mejores seres humanos. En una sentencia, y en la labor de los jueces, ¿verdad? Se establecen hechos, es decir, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero lo que a mí me gusta de este trabajo, de escribir, la literatura permite explicarse otras cosas. No solamente qué sucedió, sino que por qué pasó, qué sintió ella, qué pérdidas tuvo, por qué motivo no pudo volver atrás y tomar otra decisión, qué se lo impidió, qué temores tuvo. Eso lo hace la literatura. Entonces la verdad es que yo creo que habiendo ya transcurrido un siglo, más de un siglo, de este lamentable episodio, mi intención fue darle una voz a Corina. Ella estuvo callada mucho tiempo, nadie la escuchó, el juez no la escuchó, la sociedad no la escuchó, solamente la juzgaron con extrema crudeza. Y mi objetivo con este libro es que quienes lo lean tengan más preguntas que las respuestas que entregó en su oportunidad la sentencia. Muchas gracias nuevamente por haberme acompañado en este importante evento. Se los agradezco de verdad de corazón. Muchas gracias.